Hoy te voy a contar uno de mis mayores secretos, el cual después de aprenderlo pude convertirme en millonario a los 29 años. Porque si todos tenemos las mismas 24 horas, hay personas que consiguen mucho más resultados y avanzan más rápido, mientras que otras que trabajan a veces la misma cantidad de horas consiguen mucho menos y están estancadas. La respuesta es simple, es falta de consistencia y de foco. En los primeros años de mi vida adulta era un completo desastre, procrastinaba un montón, mucho videojuego, muchas redes sociales, no utilizaba bien el tiempo. Luego fui mejorando, creé varios negocios de e-commerce exitosos, de e-learning y llegué a esta meta de ser millonario a los 29 años. Y para llegar hasta acá tuve que desarrollar eso mismo, consistencia y foco. Y si me preguntás, Walker, ¿qué te falta para pasar al siguiente nivel? Me falta más consistencia y más foco. Vamos a arrancar hablando de qué tan graves son las distracciones, cómo hacen los grandes emprendedores para distraerse menos, qué es el famoso deep work, cómo hacer deep work de la manera correcta, qué tareas elegir para hacer deep work. Vamos a hablar también de la multitarea, si somos buenos, si es que las mujeres son mejores que los hombres haciendo multitarea o no. Y por último, los quiero invitar a una sesión de deep work gratuita grupal. ¿Para qué? Para que puedan trabajar más enfocados y lleguen antes a sus objetivos. ¿Te interesa? Empecemos. Era principios de 2023 y yo estaba obsesionado con la idea de llegar a los 30 millonarios, ¿ok? Y la realidad es que me faltaba tener mejores resultados. Tenía que empezar a avanzar a un ritmo más rápido de lo que lo estaba haciendo. Y la realidad es que yo no podía meter más horas de trabajo. Ya estaba trabajando 12 horas, había días que 14 horas. O sea, no había más horas en un día para meter. Entonces, ya que no podía trabajar más, la única solución era trabajar mejor, ser más productivo con las horas que tenía. Empecé a buscar a ver cómo podía hacer para sacar mayor provecho de las horas trabajadas. Y habían dos respuestas que se repetían constantemente. La primera era aprender a priorizar tareas, aprender a descifrar y a darme cuenta qué tareas son las que tienen un mayor impacto para mi negocio. Mira, te voy a hacer una pregunta. Si yo te preguntase, vos tenés un emprendimiento que tiene una mejor estrategia que otro emprendimiento, ¿cuál va a tener mayor resultado? ¿El que tiene una mejor estrategia o el otro? Claramente la respuesta es el que tiene una mejor estrategia. Ese va a ser el emprendimiento que tenga más resultados. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué mierda significa tener una buena estrategia? ¿Qué es estrategia? Y la realidad es que si lo pensamos, estrategia no es nada más que priorizar. Nosotros tenemos opciones ilimitadas de cosas para hacer o elegir, pero tenemos recursos limitados. Entonces, con nuestros recursos limitados, que son el tiempo, el dinero y demás, tenemos que decidir qué cosas hacemos y qué cosas no. Entonces, es simplemente priorizar. Tener una buena estrategia es saber priorizar bien. Por ende, si quiero tener más resultados, tengo que aprender a priorizar. Estrategia es igual a priorizar. Ahora, ¿cuál era el segundo paso? ¿Cuál era la otra cosa que yo tenía que hacer con mis horas trabajadas para que me rindieran mucho más? Era trabajar enfocado sin distracciones. Eso era lo que se repetía. Priorizar y eliminar las distracciones. Y empecé a buscar más sobre el asunto. Y encontré una información que a mí me voló la cabeza. O sea, fue súper reveladora, súper interesante. Y dice así, escuchá. Una persona cuando está haciendo un trabajo y es interrumpida por algo chiquito, igual de 30 segundos, un minuto, cuando volvemos a la tarea, un minuto después, nuestro cerebro puede demorar hasta 23 minutos en llegar al estado de concentración anterior. Entonces, el problema de la distracción no es el minuto que te roban, eso no es lo grave. Lo grave es cómo nuestro cerebro luego no queda concentrado como estaba, sino que le cuesta mucho volver a ese estado de concentración. Seguí buscando y una estadística que combinaba con esta y vi que la gravedad del asunto. Y es, en promedio, según un informe que presentaron los de Time Rescue, un trabajador en promedio cambia de tarea o es distraído cada 6 minutos. Es decir, nosotros necesitamos 23 minutos para llegar a nuestro momento de concentración máxima, a veces con nuestro cerebro, pero cada 6 minutos lo interrumpimos. O sea, nunca estamos sacando el potencial máximo que podemos sacar. Nunca estamos en un estado de flow, nunca llegamos a una concentración en la que nos permite aprovechar realmente nuestro tiempo trabajado. Es una locura. Entonces, empecé a ver cómo mierda podía hacer para que esto no me pasase, para poder eliminar las distracciones. Y vi que grandes emprendedores ya habían descubierto cómo hacer esto, ya habían descubierto el poder
de estar enfocado y de no ser interrumpido. Por ejemplo, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, ella en uno de sus libros le estaba faltando creatividad, no estaba cumpliendo con las fechas y con la calidad esperada. Y lo que hizo para trabajar mejor fue irse a un hotel donde nadie sabía que ella estaba, donde nadie la podía comunicar, y se encerró ahí a trabajar. Lo único que hacía era comía, trabajaba en el libro, no usaba redes sociales, no usaba celular, no usaba nada. Y eso hizo que sacara un tremendo libro. No sé si viste el documental de Bill Gates en Netflix, muy bueno. El loco Bill Gates 2 veces al año se va una semana entera a una cabaña donde no va con nada, no hay distracciones, no va con nadie, y lo único que hace es pensar estrategias para la empresa, para el futuro. Lee y piensa estrategias. Es lo único que hace. ¿Por qué? Porque entendió que su cerebro funciona mucho mejor cuando no tiene estas distracciones. O Woody Allen, no sé si lo conoces, es un famosísimo director de cine. Escribió 44 películas y tuvo 33 nominaciones a los premios Oscar. ¿Sabes cuál es su estrategia, su truco para escribir las películas sin distracciones? Escribía en una máquina de escribir. No escribía en una computadora, nada. Máquina de escribir, taca. Su cerebro funcionaba mucho mejor, era mucho más productivo. 33 nominaciones a un Oscar. Una locura. Seguí buscando más de cómo yo podía aplicar todo esto de trabajar sin distracciones para mi emprendimiento, para mis horas de trabajo. Yo no era director de cine, no me podía poner una máquina de escribir o algo así. Y di con un libro que se llamaba Deep Work, o en español se llama Enfócate, de Cal Newport. Este libro hablaba de todo esto, de lo grave que son las distracciones, cómo nos matan el cerebro, cómo no podemos lograr nuestro máximo potencial por culpa del celular y de las notificaciones y de cómo estamos pendientes. Y daba una manera de trabajar que era muy efectiva y que te iba a hacer multiplicar los resultados, llamada Deep Work. Esta modalidad habla de que vos tenés que hacer sesiones de trabajo donde por un periodo de tiempo no recibís ninguna interrupción y luego tomás un descanso para que el cerebro haga como un reseteo. Después entras en otra sesión de estas. Yo empecé a hacer sesiones 2 o 3 al día de 90 minutos donde trabajaba, después me tomaba un descanso y volví a trabajar. Ahora, ¿cuáles eran las características que yo tenía en esa sesión de Deep Work? Bueno, la primera, no usaba el celular. El celular no podía estar cerca de donde yo estaba. El celular, o sea, no solamente no usar. El celular no puede sonar, porque si no tu cerebro se va y después te podés morar hasta 23 minutos. No puede vibrar, porque es lo mismo. Ni siquiera puede prender una luz. Capaz lo tenés en silencio, pero alguien te llama y prende una luz, te caga la concentración. Entonces el celular lo sacás de la vista, no lo podés tener. Lo segundo, obviamente no podés estar chateando con nadie. No tenía WhatsApp web abierto, no tenía Instagram, no tenía nada. Tercero, yo vivía con un amigo que se llama El Vicente en Dubái y a veces él me iba a buscar para decirme algo, lo que sea. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Empecé a poner un cartel en la puerta de mi cuarto que decía que estaba ocupado. Estaba ocupado, no entres. Y mi amigo iba, veía que estaba el cartel y no entraba, sabía que yo estaba en Deep Work. Y obviamente durante esas sesiones no me levantaba a tomar una coca, a prepararme un café, aunque no me gusta el café, o a comer algo, nada. Son los 90 minutos ahí como un robotito en mi computadora. Y luego habían 3 características más que eran las más importantes de todas, ¿ok? Así que para la oreja, jefazo, para esta. Esas 3 características que tiene que tener tu sesión de Deep Work tiene que ver con las tareas que realizás, ¿ok? La primera característica es que no podés hacer multitarea. La multitarea no sirve, no funciona. Está comprobado científicamente que es una ilusión. Vos creés que sos más productivo, pero no sos más productivo. Esa es la realidad. Tu cerebro en ningún momento puede hacer estas 2 tareas a la misma vez, sino que frena y hace la otra. Frena y hace la otra. Y entre frenada y frenada hay una que pasa. Lo que hablábamos hoy, que te cuesta volver a tu estado de concentración anterior. Entonces, empecé a buscar más sobre la multitarea, encontré un documental que estaba buenísimo y te quiero dejar acá una pequeña parte que habla de esto, de cómo es una mentira, e incluso habla de la música. A nuestros cerebros no se les da bien procesar 2 cosas diferentes al mismo tiempo. Subjetivamente, se crea la ilusión, y ese es también el encanto de la multitarea, de que estoy haciendo mucho y rindiendo mucho.
Psicólogos de la Universidad de Zúrich han investigado qué sucede exactamente en nuestro cerebro cuando se expone a música en una sesión de estudio. Al fin y al cabo, mucha gente trabaja con música. Creen que así pueden concentrarse mejor. Incluso existen teorías de aprendizaje que apoyan esta suposición. En el experimento de Zúrich, los sujetos a veces estudian con música y a veces sin ella. En este caso, por ejemplo, una estudiante debe aprender vocablos en inglés mientras escucha música clásica. A la vez se registra su actividad cerebral. El director del estudio, un gran amante de la música, nunca escucharía música mientras trabaja. Y sabe por qué. Por ejemplo, si está aprendiendo vocablos y al mismo tiempo escucha música, entonces en realidad tenemos que concentrarnos en aprender los vocablos y tenemos que suprimir lo que la música desencadena en nuestro cerebro, en cierto modo combatirlo, y eso requiere energía y esfuerzo. No podemos hacerlo por mucho tiempo. Ahora, tengo una pregunta. No sé si sos hombre, sos mujer. ¿Considerás que las mujeres son mejores que los hombres para la multitarea? Bueno, se estudió también. Veamos a ver qué dice el documental. Hay quien asegura que las mujeres son más capaces de hacer varias cosas a la vez que los hombres. Una encuesta realizada en Estados Unidos, los Países Bajos y Alemania, entre otros, ha demostrado que la mitad de los encuestados, hombres y mujeres, creen en diferentes capacidades para la multitarea según el sexo. Y de estos, el 80% estaba convencido de que las mujeres pueden hacerlo mejor. La psicóloga Patricia Hirsch, de la Universidad Técnica de Aquisgrán, puso a prueba esta suposición con un experimento de laboratorio. La gente cree que las mujeres son mejores para realizar tareas múltiples que los hombres, porque en la vida cotidiana tienen que lidiar con situaciones de multitarea más a menudo. Por ejemplo, tienen que llevar la casa y a menudo además tienen un trabajo. Para el estudio de Patricia Hirsch, hombres y mujeres tuvieron que realizar en la pantalla tareas simples de reacción. Por ejemplo, debían diferenciar letras en consonantes y vocales, o números en pares o impares. Se requería una mayor atención cuando las tareas se presentaban mezcladas, es decir, tenían que resolverse prácticamente en condiciones de multitarea. Se registró cuánto tiempo necesitaron los sujetos y cuántos errores cometieron cuando debían concentrarse en varias cosas al mismo tiempo. Los resultados de nuestro estudio indican que no existen diferencias entre hombres y mujeres en el rendimiento multitarea. Por lo tanto, no hay evidencia empírica convincente de que las mujeres sean mejores en multitarea que los hombres. Entonces, lo primero con respecto a tus tareas es no hacer multitarea, es una tarea a la vez. Agarrás una tarea, te sentás en tu sesión de deep work y haces esa. Si terminás, bueno, pasás a una segunda tarea, pero nunca las dos a la vez, ¿ok? Eso es la primera característica de las más importantes. La segunda característica, bueno, yo hace un tiempo quería probar ayahuasca, no sé si saben lo que es. Fui a un retiro de ayahuasca para encontrar mi propósito de vida. Al final no encontré nada, lo único que pasé llorando por mi ex en el retiro, porque me pegó para esa, pero no importa, tema para otro video. Y como el retiro me quedaba muy lejos, me fui escuchando un audiolibro entero. Un audiolibro me escuché entre la ida y la vuelta, eran horas y horas de viaje. ¿Y cuál fue? Fue el club de las 5 AM. Me empecé a levantar a las 5 AM, pero algunos días fallaba y me volvía a dormir. Y empecé a prestar la atención qué tenían en común todos los días que yo me iba de vuelta a dormir y fallaba. Y vi que había algo en común. ¿Y qué era? Bueno, los días que yo me preparaba las tareas el día anterior, se me hacía mucho más fácil levantarme. Ahora, los días que yo no tenía preparadas las tareas el día anterior, se me hacía mucho más difícil y muchas veces terminaba fallando. Con el deep work pasa exactamente lo mismo. Vos tenés que arrancar tu sesión de deep work y vos ya tenés que saber qué tareas vas a hacer. No existe, es totalmente antiproductivo vos comenzar a trabajar sin saber qué es lo que vas a trabajar. Lo ideal es que vos la noche anterior o, en el peor de los casos, la mañana de ese día, te preparás las tareas y te sentás después a trabajar. Acordate de esta frase. Para que sea un excelente día, primero tiene que ser un excelente día en papel. Vos tenés que planificar. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer y después esto es lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces, la primera no es multitarea, no se puede hacer multitarea, una sola a la vez. La segunda, tenés que arrancar tus sesiones de work ya sabiendo qué es lo que vas a hacer, tenés que planificar tu día
Y la tercera tiene que ver con lo que hablábamos hoy de priorizar. Una empresa es como un barco, ¿ok? Vos tenés tareas que hacen que el barco flote y hay tareas que hacen que el barco avance, ¿ok? Vos tenés que, como emprendedor, tenés que delegar lo más rápido posible todas las tareas que hacen que el barco flote. Por ejemplo, responderle mensajes a tus clientes. Por ejemplo, postear contenido, preparar pedidos, no sé, varias tareas de ese estilo, acomodar el local, ordenar la mercadería. Todas esas cosas son tareas que hacen que el barco flote, ¿ok? Son necesarias porque si vos no mandás la mercadería a un cliente, la empresa se hunde. O si no responde a los mensajes, la empresa se hunde. Pero no es algo que va a hacer que la empresa avance. Ahora, ¿qué tareas pueden hacer que hace que la empresa avance? Por ejemplo, si tenés un e-commerce, decir, bueno, voy a empezar a importar en vez de comprarle a proveedores locales. Está bien. Voy a buscar un proveedor nuevo para mejorar los precios. Está bien. Voy a hablar con alguien para que nos haga una página web. Perfecto. Son todas tareas que hacen que el barco avance. Vos en Deep Work únicamente tendrías que hacer las tareas estas, las tareas que hacen que el barco avance. Vos no tenés que entrar a Deep Work para responder mensajes, para preparar pedidos o para boludeces de esas. No, tenés que estar en Deep Work para hacer tareas únicamente que hacen que el barco avance, ¿ok? Y ahí va a estar tu habilidad como emprendedor para saber identificar realmente qué tareas son las tareas más importantes, qué tareas son las que vas a recibir un mayor retorno por hacerlas. Y luego vas a tener que tener el comportamiento y la disciplina para hacerlas. Porque muchas veces nosotros sabemos qué tareas son las que tenemos que estar haciendo, pero no las hacemos y procrastinamos. ¿Y qué nos hacemos? Nos ponemos a hacer tareas que no son tan importantes cuando sabemos que hay otras tareas más importantes esperándonos. ¿Cómo mejorar las sesiones de Deep Work? Bueno, cuando arranqué Deep Work arranqué súper motivado, pero al tiempito me di cuenta que ya empezaba a perder un poco más la concentración, ya cada tanto me hacía el boludo y decía, tengo que mandar un mensajito rápido, y lo mandaba. O sea, el Deep Work se me empezó a desvirtuar. Y ya no era lo mismo, a veces terminaba, en vez de hacer una sesión de 1 hora y media, terminaba las tareas a los 45 minutos y ya decía, bueno, ya está. O en vez de tomarme un recreo, un descanso de 10 minutos, el descanso duraba media hora y me quedaba con el celular ahí pelotudeando. Entonces dije, ¿cómo puedo mejorar esto? Bueno, me empecé a poner las manos en las pilas, lo mejoré. Pero algo que vi es que si hacía Deep Work con otras personas, me funcionaba mejor. Cuando hacía Deep Work con mi amigo Vicente allá en Dubái, eso que nos decíamos, bueno, por 1 hora vamos a hacer Deep Work, te comprometes mucho más. Entonces decidí empezar a hacer Deep Work grupales con los alumnos de mi mentoría de Bueno Extraordinario. Yo tengo una mentoría que es de productividad, donde les enseño todo esto y varias técnicas más, pero cada uno tenía que hacer el Deep Work en su casa. Ahora, lo que implementamos pusimos un reto de consistencia donde por 90 días seguidos tienen que hacer Deep Work de lunes a viernes y el que va por el día 47 y no hace Deep Work vuelve al día 0 y tiene que arrancar de vuelta. La idea es llegar al día 90. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos juntamos todas las mañanas de 6 a 9 a.m. para hacer Deep Work grupal. Entonces ahí todos estamos con la cámara conectada, la cámara prendida y ahí ves, como tenés la cámara prendida te sentís observado. Y como te sentís observado te comportás mejor. No usas el celular, no te mandas cagada y ves que todo el mundo está haciendo las cosas bien. Entonces vos querés hacer las cosas bien. Empezamos a implementarlo y los alumnos están como locos, o sea, están súper contentos con el Deep Work, están avanzando mucho más rápido en sus negocios, están cumpliendo más sus objetivos. Así que decidí empezar a transmitirlo por YouTube para las personas que no son alumnos de mi mentoría. Entonces, vos, si no sos alumno, te quiero hacer una invitación gratuita a que te unas al Deep Work. Yo no gano nada con que te unas, es simplemente por vos para que tengas mejores resultados y llegues antes a tus metas. Así que de 6 a 9, de lunes a viernes, de 6 a.m. a 9 a.m. hora Uruguay, estamos haciendo sesiones de Deep Work en vivo, ¿ok? Así que si te conectas en vivo, vas a ver que estamos todos calladitos ahí trabajando. Son sesiones de 50 minutos de trabajo y 10 de descanso, 3 sesiones. Yo te recomiendo que si querés avanzar más rápido en tu emprendimiento, que lo pruebes, que trates de hacerlo 30 días y vas a ver cómo hay una diferencia abismal entre trabajar desenfocado. O sea, antes nosotros decimos, sí, trabajo 12 horas por día. Sí, pero 12 horas con 20 pestañas abiertas, con 1000 tareas a la misma vez, con el celular, y al final no avanzás mucho así. Vas a ver que 3 horas de estas son mucho más eficientes que 10 horas de las otras. Entonces, si estás para avanzar más rápido y tenés ganas de salir adelante, te esperamos en las sesiones de Deep Work.
transmitidas por YouTube de 6 a 9. Conectate 5 minutitos antes, así ya estás desde el comienzo. Por último, algo que a mí me pasaba y que capaz que te ayuda es, muchas veces demoraba muchísimo en ponerme a hacer una tarea. Era como que no tenía ganas, la procrastinaba. Después que me ponía a hacer la tarea estaba todo bien y estaba como motivado, pero me costaba mucho el arranque. Y me di cuenta con el tiempo de que la motivación muchas veces viene con la acción. Es decir, no esperas a estar motivado para accionar, sino que accionás y a medida que vas accionando viene la motivación. Pero por más que lo entiendas, es difícil luego hacerlo porque no tenés ganas de hacerlo y es como que la procrastinación te gana. Yo lo que te recomiendo para que no te gane la procrastinación al hacer deep work es que lo hagas todos los días a la misma hora. ¿Ok? Entonces vos no tenés que tomar la decisión de a qué hora es, sino que te levantás y haces deep work. Si te puedes unir con nosotros a las 6, genial por vos. Pero si no, hacelo en tu casa solito todos los días a la misma hora. Eso te va a ayudar a no procrastinar la entrada. ¿Ok? Bueno, ¿te gustó? Te voy a dejar un video que hablamos sobre la consistencia. En este hablamos sobre el foco. Te dejo acá uno de cómo desarrollar más consistencia, que son las claves para llegar a la libertad financiera, llegar a tu primer $1.000.000, etc. Nos vemos la que viene. Muchas gracias. Vamos arriba.